El último samurái y la tradición. En un mundo que ha olvidado el nombre de sus dioses, donde los templos han sido sustituidos por fábricas y el ruido de las armas eclipsa el murmullo de los mantras antiguos, surge una historia que no es solo una película. El último samurái, 2003, es el eco de un mundo que muere. Pero no hablaremos aquí de cine. Hablaremos de tradición, de honor y caída, de lucha y redención. Y lo haremos a la luz de Julius Evola, cuyos textos, Rebelión contra el mundo moderno y Metafísica de la guerra, revelan las claves ocultas bajo cada plano, cada palabra, cada silencio. En un mundo que se desmorona bajo el peso de la modernidad, donde la máquina suplanta al hombre y el utilitarismo desplaza al honor, se alza la figura del guerrero. El último samurái, 2003, nos cuenta más que la historia de Nathan Algren y Katsumoto. Nos revela el ocaso de una civilización y el último resplandor de un orden sagrado. Antes de sumergirnos en la dimensión simbólica de El último samurái, 2003, conviene recordar un hecho poco conocido. La película se inspira, de forma muy libre, en la revuelta Satsuma de 1877, liderada por Saigo Takamori, considerado el último gran samurái histórico. Fue el enfrentamiento final entre los restos de una casta guerrera milenaria y el avance inexorable de la modernización Meiji. Pero lo que en la historia fue derrota, en el mito se transforma en arquetipo. Primero, el choque de dos mundos. Finales del siglo XIX. Japón se abre a Occidente. Los cañones rugen, las fábricas nacen, las vías del tren surcan la tierra. Bajo el nombre de progreso, el antiguo mundo de los samuráis es desmantelado. El código del Bushido, que durante siglos guió a la casta guerrera, es puesto en duda, arrasado por la política, el comercio y la velocidad. Para Julius Evola, esta transición simboliza algo más profundo: la caída de la tradición. No hablamos de costumbres ni folclore, sino de un principio superior, de una medida vertical que conecta la vida humana con lo trascendente. Los samuráis representan ese orden solar, una vida orientada al honor, al deber y a la muerte consciente. El Japón Meiji, en cambio, anuncia el reino de la cantidad. Fábricas, contratos y estadísticas reemplazando símbolos, ritos y jerarquías. Segundo Nathan Algren, el hombre disuelto. Nathan Algren es presentado como un soldado quebrado, un espectro de la guerra civil norteamericana, arrastrando consigo el peso de sus masacres en nombre de una bandera que ya no respeta. En términos ebolianos, Nathan es un hombre disuelto, expresión que define al individuo moderno, fragmentado, sin eje, incapaz de reconocerse en un orden superior. No hay cosmos, solo caos. Pero aquí introducimos un matiz esencial. Nathan es un guerrero devenido en mercader, convertido en mercenario por necesidad y por vacío interior. Esta degradación de la casta guerrera, del kshatriya al simple soldado a sueldo, es para Evola síntoma inequívoco del Kali Yuga, la Edad Oscura. El hombre que alguna vez luchó por principios ahora vende su espada al mejor postor, desconectado de lo sagrado que antaño sostenía su arte marcial. Esta herida es central. La guerra ya no es vía de trascendencia, sino negocio, herramienta de poder político y económico. Nathan ha descendido del plano solar de la tradición al barro de la historia profana. Y su viaje en la película será, en gran medida, el lento y doloroso retorno hacia la pureza perdida. Tercera, ascesis y silencio. En el corazón del invierno, Nathan es llevado a la aldea de Katsumoto. Aquí no hay discursos ni lecciones explícitas. Solo hay silencio, ceremonia y tiempo. La película muestra con sutileza algo que Evola habría reconocido como ascesis guerrera, un proceso de purificación interna, donde Nathan es lentamente despojado de su identidad profana para acercarse a un orden más alto. A través del kendo, la etiqueta, el contacto con la naturaleza y la disciplina del ritual, comienza a deshacerse del mercenario y a renacer como guerrero. El alcohol deja de ser un refugio, la violencia deja de ser huida y la espada recupera su sacralidad. En la repetición de gestos cotidianos, Nathan entra en un ritmo cíclico. Trabajo, entrenamiento, contemplación. Allí donde antes había ruido, surge silencio. Allí donde antes había fractura, aparece el centro.
Para Ébola, este tránsito no es meramente psicológico, sino iniciático. Nathan comienza a reconectarse con la dimensión vertical de la existencia. La aldea funciona como un pequeño cosmos ordenado, opuesto al caos moderno, y en su armonía Nathan recuerda aquello que había olvidado, que un guerrero, en su esencia, sirve a lo eterno, no al oro. Cuarto, Katsumoto, el último guardián. Katsumoto no es solo un líder militar, ni un simple samurái. Es el último guardián de un linaje espiritual que hunde sus raíces en siglos de tradición. Heredero de una casta de guerreros sacerdotes, encarna la síntesis del Bushido como vía marcial y religiosa. Para Katsumoto, la espada no es un arma, sino un eje del mundo. No es instrumento de muerte, sino canal de lo sagrado. Su existencia misma es resistencia. Lucha contra la marea imparable de la modernización occidental, que amenaza con borrar no solo costumbres, sino una cosmovisión entera. Ébola vería en Katsumoto el prototipo del kshatriya solar, el hombre que no combate por ambición ni por riqueza, sino porque su deber lo vincula a un principio superior. Katsumoto sabe que defiende algo más que tierras o títulos, protege un orden, una jerarquía, un mundo donde cada gesto, del saludo al té, del poema a la espada, participa de lo eterno. Es heredero de una tradición milenaria, pero también es consciente de su fragilidad. Sabe que su tiempo se acaba, que el río de la historia moderna lo arrasará todo. Sin embargo, como señala Ébola en Metafísica de la Guerra, el valor de la lucha no está en el resultado, sino en el acto mismo de resistir desde un principio trascendente. En Katsumoto, la derrota se vuelve victoria, porque se sostiene en la fidelidad a lo absoluto. Quinto, la carga final. Máquinas contra hombres. En la batalla final, el ejército imperial despliega ametralladoras contra los samuráis de Katsumoto. Aquí la película enfrenta dos mundos irreconciliables: la guerra sagrada contra la guerra profana. Para Ébola, la guerra tradicional es una vía de sacralización, un rito de trascendencia. Pero en el Japón modernizado, la guerra se vacía de significado. Las ametralladoras, símbolos de la era de la cantidad, mecanizan la muerte, eliminando la dimensión personal, heroica y ritual del combate. Es aquí donde aparece la paradoja central. El acto guerrero de Katsumoto y sus hombres santifica la batalla, mientras que el uso de la máquina la profaniza. Las armas automáticas, expresión de un mundo desacralizado, niegan la grandeza individual del guerrero. La máquina mata sin distinguir, sin honor, sin gloria. Convierte la guerra en industria. La película nos muestra, en cámara lenta, cuerpos cayendo como hojas, mientras la pólvora industrial reemplaza la sangre solar. Para Ébola, este momento marca el triunfo de la historia profana sobre la tradición. Sin embargo, al cargar contra las armas modernas, los samuráis transforman su muerte en un acto de resistencia metafísica. Mueren como hombres libres, permaneciendo fieles a los dioses que custodian. Sexto, la espada y el emperador. En la escena final, Nathan entrega la espada de Katsumoto al emperador Meiji. Esta espada no es solo un arma, es un axis mundi, un puente simbólico entre cielo y tierra, entre el orden divino y el orden humano. Para Ébola, los objetos sagrados vinculados a la realeza o a la casta guerrera actúan como vectores de lo trascendente. La espada, en este contexto, representa la conexión con la tradición primordial. No pertenece a un hombre, sino a un principio. Al devolverla, Nathan no ofrece un tributo, sino una llamada al recuerdo. El emperador, tocando la espada, toca también el pasado que ha traicionado. Percibe, aunque fugazmente, la gravedad de su rol como centro del cosmos político y espiritual. En ese instante, la espada se convierte en recordatorio de la verticalidad perdida, del deber de restablecer el orden frente al caos. Séptimo epílogo. Y así, cuando el viento se lleva el polvo de la batalla, solo queda el eco de un mundo que agoniza. El último samurái no es solo la historia de un hombre, ni siquiera de un pueblo. Es el relato del enfrentamiento eterno entre dos principios. Nathan Algren, que llegó como mercenario y salió como iniciado, no encuentra victoria ni derrota. Encuentra sentido. En su viaje vemos la posibilidad de que, incluso en medio de las ruinas, un hombre pueda recordar lo que significa ser.
Katsumoto cae, pero no muere. Se disuelve en el linaje de los que guardaron el fuego. Su último gesto es un recordatorio para todos los que escuchan, que hay cosas por las que vale la pena morir, porque solo ellas nos enseñan a vivir. Y así, mientras la cámara se eleva sobre las colinas de Japón, nos deja con una pregunta: ¿hemos sido nosotros también disueltos? ¿O todavía queda en nuestra sangre el eco de un llamado antiguo? Porque como escribió Evola, cuando todo se derrumba, cuando los dioses huyen, aún queda en pie la posibilidad del individuo diferenciado.